Llegamos a Bérgamo desde Turín, en Turín en manga corta a mediodía, pero aquí Bérgamo, que va a anochecer, el abrigo va hasta arriba porque va a hacer rasca en el estadio. Y Bérgamo, una ciudad mundialmente conocida desde el COVID, ¿no? Aquí fue el epicentro y aquellas imágenes que llegaban desde aquí, aparte de dar la vuelta al mundo, yo creo que fueron de las más duras que se vieron, ¿no? Los camiones cargados de cadáveres y bueno, todas las noticias que llegaban desde aquí eran estremecedoras, pero incluso ahí, ¿no? Incluso en esos momentos, siempre encontramos el fútbol. Los aficionados del Atalanta donaron muchísimo dinero para la construcción de hospitales y aparte de todo eso, bueno, pues fue un año mágico para el Atalanta, que se coló ahí en la Champions. Parecía que estaba predestinado a que precisamente el año más duro de su historia como ciudad fuese el más glorioso en lo deportivo. No fue así, pero bueno, ese fue el año en el que, digamos, el que si no conocía Bérgamo lo conoció por una u otra razón. Pero bueno, voy a dejarme de historias y voy a dar paso a nuestro experto en calcio, el que siempre nos da los tips. Sergio, cuéntame qué tengo que saber del Atalanta, de Bérgamo y bueno, en definitiva sí, cuéntame tú porque tú eres el experto. Así que ya sabéis, si tenéis alguna duda de calcio, vuestro hombre, Sergio Cortina. Cuéntame que voy tirando para el estadio. Bérgamo. Bueno, vas a un estadio que vas a encontrar completamente cambiado de lo que era el antiguo Estadio Comunale, que durante muchos años también se llamó Estadio Atleti Azzurri d'Italia, en homenaje a una asociación fundada en Italia que recogía, o que estaba formada por atletas de todas las edades, incluso ya después de retirados, se unían en esa asociación y por eso se llama el estadio con ese nombre tan extraño, Atleti Azzurri d'Italia, aunque ahí siempre le han llamado Comunale, o como le dicen en Atalanta, que ahí directamente no hablan de ir al estadio, hablan de ir al Atalanta, cosa que pasa en muchos campos, ¿no? Yo, por ejemplo, en Oviedo también lo tengo dicho mucho, voy al Oviedo y no voy al Tartiere. Y ya digo, vas a encontrar un estadio, después de las últimas remodelaciones, pues bueno, completamente cambiado. Y supongo que irás a la curva Pisani, que es la curva de los famosos hinchas del Atalanta, que se llama así en homenaje a un futbolista del club bergamasco que murió en accidente de tráfico en los 90, y era un jugador típicamente bergamasco y típicamente del Atalanta, en el sentido que era canterano, uno de los canteranos exitosos del club, y es que el Atalanta es uno de los equipos, si no el equipo que mejor cuida de la cantera de toda Italia, sobre todo excluyendo de ahí a los equipos grandes que tienen grandes estructuras, pero el Atalanta es un equipo que casi siempre está arriba en los torneos de cantera y que nutre de buenos jugadores no solo al primer equipo del Atalanta, sino a muchos de otras ciudades cercanas, sobre todo a los equipos grandes de Lombardía, como son el Inter y el Milan. Y bueno, no sé, hablar del Atalanta es hablar sobre todo de la historia de sus gradas, ¿no? Porque el equipo, quitando estos últimos años que ha jugado muy bien con Gasperini, acordémonos del Papu Gómez y tantos otros jugadores que llevaron al equipo a la Champions, ha sido eminentemente un equipo de cantera y un equipo reconocido por la hinchada, ¿no? por los ultras del Atalanta. Y es una pena que vayas ahora en estas fechas, porque si fueras en verano, a lo mejor te podías acercar a la famosa Festa de la DEA, ¿no? Es una fiesta que hacen todos los años los aficionados del Atalanta, los ultras del Atalanta, pero puede asistir cualquiera, evidentemente, y celebran precisamente ser atalantini, ser del mismo equipo y bueno, el aficionado futbolero lo conoce, ¿no? Rulan por ahí unas imágenes buenísimas de esa fiesta porque un año incluso sacaron un tanque a la calle en el que iba montado el presidente y una antigua leyenda del club que se llamaba Glenn Stromberg y ese tanque pasaba por encima de dos coches que estaban pintados con los colores del Brescia y de la Roma, que son dos de los equipos, o seguramente las dos rivalidades más clásicas que tiene el Atalanta, aunque luego esto ya lo comentarás tú, ¿no? Se llevan por razones de afinidades políticas, ¿no? Se llevan bien o mal con
con diferentes tifoserías, pero los principales rivales evidentemente son la Roma y sobre todo el Brescia, que se disputa un derbi muy sentido. Y bueno, ese es el conocido ahora como Lewis Stadium, por razones de patrocinio, pero que siempre se le ha llamado el Comunal. Vale, pues no voy al estadio, voy al Atalanta, y aquí lo tengo, el Lewis, ¿no? Como lo llaman ahora. Sí que está la reforma. No sabía lo del nombre este de, ¿qué me dices? De los atletas de Italia. La verdad que mola, tiene su punto. Pero claro, las cosas cambian, los estadios cambian. Y bueno, aquí lo que tenéis es un Burger King en los bajos del estadio y poca accesibilidad. Pero bueno, ya veis, todo motos por aquí aparcadas, como muy apretadito, ¿no? Mola. Y el que yo creo que es uno de los estadios más fáciles para venir a Italia, porque bueno, el aeropuerto de Orio al Serio, de aquí de Bergamo, está a escasos kilómetros, puedes ir andando, y es muy fácil que alguien que se viniese de fin de semana le coincidiese un partido y se animase a verlo. Y me dices lo de rivalidades, claro, el derbi es el Brescia, desde luego. Para esta gente el derbi con el Brescia es el derbi por antonomasia. Pero, como bien dices también, luego hay derbis, pues bueno, están los derbis de ciudad, están los derbis de provincia, de región, lo que queramos, y luego derbis que van más allá de lo deportivo, ¿no? Y entran en ya una rivalidad que lleva años y también política. Y hoy viene el Lazio, por eso os digo, es un sitio muy fácil para venir, pero he elegido venir hoy porque un partido contra el Lazio, aparte de que se estén jugando puestos europeos, tiene su miga, tiene su miga porque hay mucha piquilla y va a ser un partido tosco. Allá por el año 2002, los que sean más viejos os recordarán, hubo un documental de la BBC, que yo creo que fue el primer documental que se metió dentro de grupos, y era un mes con la barra, la 12 de Boca Juniors, y un mes con los Irreducibles de la Lazio. Un mes previo al derbi de ambos equipos, contra River Plate y contra la Roma. Bueno, aquel documental fue algo nunca visto, porque nunca se había visto pues hablar, ¿no?, a los líderes de los grupos y el funcionamiento, digamos, del día a día de cómo era un grupo. Y una de las partes de aquel documental era la visita de los ultras de la Lazio aquí a Bérgamo, y se veía, bueno, que venían totalmente en modo derbi, ¿vale? En modo de rivalidad absoluta. Si bien la curva del Atalanta no tiene tanta política como antes, sí tiene tradición de izquierdas, veremos hoy que nos encontramos, no creo ya que mucha cosa. Pero como os decía, aquel documental fue muy interesante, y otro documental que hay, que yo creo que fue el primero que hizo un grupo, si está en YouTube, si ponéis Farebbero tutti silenzio o algo así, es un documental de los propios ultras del Atalanta, la Brigata Neoazzurre, hablando sin más, bueno, salen escenas y tal, pero salen hablando, ¿no? Y según dicen muchos italianos, es un grupo muy respetado por esa constancia, por esa mentalidad que se dice aquí siempre, ¿no? Pero porque son consecuentes con lo que hacen y demás. Y en ese documental sale la figura, bueno, del líder de la curva del Atalanta, el Boccia, que ya no viene por aquí, ya estaba sancionado sin poder entrar. Es un hombre que sí que era afín a los medios, ¿no?, a salir en medios y dar su palabra, no esconderse, digamos, en la marginidad de no quiero aparecer, no quiero hablar con los medios. Sí daba su palabra y al cual, ya os digo, en Italia se le tenía respeto. Y por la otra parte, en aquel documental de la BBC salía el capó de los Irreducibles, que fue asesinado hace unos años. Y bueno, estas cosas que os cuento siempre de Italia, que hay mucha miga para ver, para aprender, para conocer un poco más de qué va cada equipo, ¿no?, que son interesantes y que ahí las tenéis todos para verlas. Voy a acercarme para entrar, que aquí no paran de pasar motos, y ya veis, no da mucho ambiente de partido, con estas escaleras así raras. Hay un bareto aquí enfrente, los típicos puestecillos, pero no sé, mira, el tráfico pasando por aquí y bueno, mil y un motos. Lo dicho, hemos elegido este partido por ser contra la Lazio. Espero volver cuando esté el estadio terminado, porque ya sabéis que, bueno, que quiero venir a los estadios, y los que van a cambiar, reformar, ya sabéis que aquí en Italia siempre se está hablando de tirar estadio, que se iban a tirar San Siro, que se iban a cambiar el Olímpico, la remodelación así que parece más cercana es la del Bolonia. Ha sido fácil, entre comillas, conseguir entrada en curva, está a la venta en la web, la he cogido justo, digamos, en la curva, en el lateral, ¿vale?, para no estar en todo el mogollón, pero mira, estoy escuchando la llamada de tambores. Media hora, aquí sí que han entrado pronto y aquí sí que va a haber
muy buen ambiente. Así que vamos a ver, vengo bastante impresionado del ambiente que había en el estadio del Grande Torino, y aquí yo creo que va a estar bien también. Así que nada, vamos para adentro. Lo primero, como siempre, asomarnos a ver las vistas. Bueno, muy amplio por dentro. E dell'introduzione o utilizzo all'interno dello stadio di materiale non idoneo. Si comunica pertanto che è vietato introdurre o utilizzare. Mola la inclinación que tiene, ¿no? Que a veces es más tendido, a veces mucho más empinado. Este es empinado. Oye, Sergio, una cosa que a ti que te molan las camisetas, estarás de acuerdo conmigo que la de la Atalanta mola mucho la DEA, con el escudo y demás. Pero una cosa que igual sí que tú no sabes, tú que eres el experto, tú sabes que aquí en Bérgamo a todos los niños que nacen en los hospitales de la provincia les regalan la camiseta al nacer, e incluso si eres del Bérgamo y has nacido fuera, también te la mandan. Todo un detalle para fidelizar a la gente, ¿no? Pero bueno, nada, aquí lo tenéis, el ahora conocido como Jewish Stadium. Número 17, Charles De Ketelare. In panchina il nostro allenatore, Mr. Giampiero Gasperini. Bueno, he acertado con mi asiento ahí justo en la esquinita, pero ya sabéis que me mola dar vueltas y me ha gustado esta parte de aquí arriba para estar de pie viéndolo todo, porque donde tengo yo el asiento está la gente sentada, y aquí arriba ya veis, sin problema podéis estar de pie, tenéis ahí la cafetería. Me gusta para verlo, me gusta, porque los laterales en serio no molan, no me mola nada. Y aquí, joder, mira, es que estás viendo justo el perfil de la curva, toda la inclinación con las banderas y demás, me mola bastante. Tenemos que venir aquí, Sergio, que yo sé que este campo te iba a molar ahora con esta reforma, porque yo creo, corrígeme, es de los pocos, pues voy a seguir dando una vuelta y os enseño porque quedan 10 minutos, es de los pocos de Italia que no tienen curva, quitando pues San Siro, Luigi Ferrari, el del Venezia no tiene, ¿no? Pero bueno, digo, de los grandes, de los de Serie A, no se me ocurre ahora más estadios. Luego lo voy a buscar cuáles no tienen pista de atletismo. Y mira, ¿ves? Voy subiendo y dando mis vueltas. Yo, si me dejáis en un bloque cerrado, me desespero. Objetivo, llegar al otro lado. Ese es el objetivo. Yo creo que por aquí arriba se va a poder. Sí, creo que se va a poder. Y eso, Sergio, tenemos que venir aquí a Bérgamo tú y yo. Pero además, que te mola Gasperini, hay un graffiti a la entrada de la ciudad. No, o sea, si vas al estadio es imposible que no lo veas, con el careto de Gasperini, que está muy currado. Creo que es del año del COVID cuando lo hicieron para la Champions. Mira, última fila, hombre. No es el acceso más holgado, pero se puede pasar. Así que voy a ir hasta allí. Porque ahí está el túnel. Hostia, esto está cortado. Ay, amigo, vale. Pues la curva está cortada aquí. Bajo y doy vuelta. Pero me gustaría ir hasta allí, que ya veis que está el túnel de vestuarios. Hombre, aquí me da un poco más de bajón estar viendo el estadio por ver todo aquello vacío, ¿no? Por lo menos, bueno, también veo a los de la Lazio. Pero ahora tengo que buscar un buen sitio. Quizás ahí es donde estaba antes de pie. Allí lo podré ver bien y los corners se van a ver bien. Y vengo aquí a por la merienda, ya ves, rollo estadio inglés con el partido, y mira lo que hay ahí que acabo de ver. La bufanda del Villarreal de la Champions, aquí en la curva norte del Jewish. Y sí, por aquí abajo sí que está conectado y puedo ir hasta el otro lado. Muy chulas siempre estas vistas de los fondos.
esta vista siempre es preciosa. Vale, abajo los baños, aquí otro bar, otra entrada chula. Ya veis que la gente se pone por todas partes, ¿eh? Esto no es rollo Inglaterra con Stewart que no te puedes mover. Otro bar y aquí ya saldríamos a la otra esquina. Eso sí, entra frío, por aquí. Penalti para Atalanta. Il numero 34 Lia e il numero 15 Casale. Bueno, ya me he dado la vuelta por todo el estadio
he visto el primer gol del Atalanta en aquella esquina, el segundo me ha pillado de arriba y ahora atacando en esta portería que están achuchando y ya veis cómo anima a la gente. Me voy a quedar aquí en mi sitio para verlo porque se ve muy bien el ataque del Atalanta. Eso sí, la afición del Alacho no se la escucha porque ya veis que estaban muy enchufados y bueno, ganando 2-0 ya esto no va a bajar de decibelios, ¿no? Pero bueno, me ha gustado el estadio, tiene algunas peculiaridades como por ejemplo esto. Veis que hay una zona que te tienes que poner de pie para ver, ¿no? Porque no está a la misma altura la grada, pero lo que es el fondo en sí está chulo y está muy bien que se pueda dar la vuelta entera, que ya sabéis que a mí es lo que me gusta. Ya veis que hay muchos decibelios en este partido, se silencia la curva y esto va a ser... ¡Wow! Todo el mundo en silencio entre parte y parte.
Bueno, 3-1 para el Atalanta. Aquí nos vamos del estadio. Os recuerdo, en Parma pagué 10, con el Torino 14 en curva, ambas, y aquí en curva 25, Serie A, ¿no? Pero estaba hablando con una señora antes que me he encontrado, de jubilada, paga 65 al año. Voy a mirar si eso es verdad o es otro descuento más que tendrá la mujer, porque me ha parecido demasiado barato. Pero bueno, lo dicho, un campo fácil de venir, tenéis el aeropuerto enfrente, me sale el vuelo en un rato, podéis venir y prácticamente podéis ir y venir en el día, y como digo siempre, bueno, los hubs de compañías low cost, ¿no? Igual tenéis vuelo directo aquí, pero no os coinciden los días, pero por ejemplo si vivís en zonas de playa, en zonas turísticas, vamos, tenéis vuelos directos prácticamente todos los días a sitios más allá de Bérgamo, ¿no? Que vamos, yo si viviese ahí, no sé lo que haría, pero tenéis muy buenas opciones. Toda la zona del Levante y demás, hay vuelos directos a mogollón de sitios de Inglaterra que no hay desde otras ciudades. Pues lo dicho, os animo a que vengáis, como siempre, por 25 euros veis un partido de Serie A, estáis al lado del aeropuerto, veis la ciudad de Bérgamo, que la Chita Alta es preciosa, de la que subís hay un campito de fútbol con una portería que es de postal, y nada más, podéis echar un fin de semana aquí sin muchas complicaciones. Así que lo dicho, nos vamos, veremos si la próxima vez que venga ya está completado el estadio, veremos qué pasa con aquella grada, que me parece que es la histórica y que no creo que la toquen, pero bueno, vamos a volver aquí seguro. Hoy era por ver el rival, no se ha escuchado desde la accionada, encima bueno, el resultado. Hoy era por ver la potencia de este día. El derbi, ya sabéis que el Brescia está en Serie B, pero eso, con el aeropuerto tan cerca va a ser muy fácil que en otro viaje coincida, o al llegar o al irse, partido aquí, porque tienen horarios más variados que en otras categorías, ¿no? Pues nada, aquí me despido como siempre, salid de casa, porque esto que he escuchado hoy lo vais a escuchar en el vídeo, pero no es lo mismo. Hoy aquí ha habido bastantes decibelios, muchos decibelios, más que en Torino, diría yo, más que con el Torino, también porque es diferente la grada, ¿no? La curva maratona, mira que es grande, pero está más estirada a las alturas, pero esta inclinación con este techo que retumba me ha parecido bastante serio. Y eso, salid de casa, venid aquí, que no os lo cuenten, que no os lo tengáis que ver en este vídeo, si os sirve de consejo para algunos truquillos para moveros, guay, pero venid aquí que lo vais a disfrutar. Y nada más, nos vemos en el próximo viaje. ¡Hasta luego!